Pues quién sabe. Es que le estaba doliendo la garganta, se siente que se queda en la garganta y luego ahorita que se le va el aire, pues ya me asustó. Pero No, pues bueno, ya estamos, no se asusten, hombre, pues esa, No, no, Pero hay yo que no. tenerlo en cuenta. sí. pues sí. No se descuida. No pasa No nada. se descuida. Voy a poner a Marta como anfitriona porque yo no voy a poder estar aquí en los dos lugares. A ver, ¿dónde estás, Marta? Ahí está, aquí está, ok. Pues se dejó de cambiar. Ok, vamos a abriendo nuestras Biblias al libro de los Efesios y vamos a nomás un comentario aquí de lo que hemos estado hablando. Esta es la tercera lección que presento aquí en Mexicali sobre la iglesia. Y ahora vamos a hablar de un tema que aquí en Mexicali quizás toqué este tema al principio, pero muy leve. Ya después abandoné el tema porque no estaba de acuerdo yo de lo que se ha estado enseñando en las iglesias de Cristo. Estoy hablando de la restauración de la iglesia de Cristo, que era primero en los Estados Unidos, porque también hubo una restauración más o menos en el mismo tiempo, quizás primero en Europa, en Francia y en Alemania, Inglaterra, y luego aquí en los Estados Unidos también hubo una restauración de la iglesia de Cristo, una supuesta. ¿Okay? Y las últimas lecciones, las últimas dos lecciones que presentamos, una de las cosas que en la que me concentré es que la iglesia es gente. ¿Okay? Y aquí en Efesios 5 y versículo 25, tocando dos temas al mismo tiempo, la relación en el hogar, el matrimonio, y al mismo tiempo la relación de Cristo y la iglesia. Y dice ahí en Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Okay. Y en el capítulo 5 y versículo 2, dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Okay? Entonces, Jesucristo se entregó por la iglesia y aquí se confirma, ¿verdad?, que la iglesia es gente. ¿Okay? Hoy en día, cuando hablamos de la iglesia, muchas veces nuestro lenguaje nos traiciona. ¿Okay? Hay veces que invitamos a alguien, ¿verdad?, un hermano en Cristo, lo invitamos a que nos visite y dice, hermano, quiero visitarlos, hermano, pero ¿dónde está la iglesia? Y con ese lenguaje nosotros sabemos que no se refiere a nosotros, sino que se refiere al edificio. En el libro de Nehemías, no le voy a decir que vayan para allá, pero en Nehemías 13:24 habla de los que regresaron del cautiverio. Entre ellos habían unos que no podían hablar el hebreo, sino que hablaban el lenguaje de Ashdod. O sea que los padres negligentes no les enseñaron el arameo o el hebreo, que era el idioma de los judíos o de los hebreos. ¿Eh? Y cuando hablamos así de la iglesia, refiriéndonos del edificio y no de gente, estamos usando un idioma religioso. Y parece que no lo podemos votar. Y mi exhortación es de que cada vez que usemos la palabra iglesia, tomemos un momento para analizar, ¿ok? Y estar seguros que estamos hablando de los hermanos y no del edificio, ¿ok? Esta restauración que deseamos lograr, porque sí queremos una restauración, ¿ok? Hablamos de la restauración primero del individuo, ¿verdad? De restaurarnos a ser niños, hablamos de eso creo que en la primera lección. Pero si queremos en verdad una restauración, tienen que empezar desde las raíces. Palabras en conjunto componen trenes de pensamientos y forman conceptos. ¿Okay? No hace mucho, dijo un hermano, desde que me uní a esta iglesia,
he tenido una paz incomparable. Pero en Romanos capítulo 5, ¿okay? Nos dice aquí en versículo 1, Romanos 5 y versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿okay? Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es bonito encontrar una congregación llena de amor y de paz, ¿okay? Pero frases similares, o sea, cuando decimos que en la iglesia hemos encontrado una paz incomparable, le estamos dando la gloria a la iglesia y no a Dios, ¿okay? En Juan 16:33 el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicciones. O sea, mientras estamos aquí vamos a tener aflicciones. Déjenme decir unas cosas, hermanos. Las aflicciones más grandes, personalmente, que yo he tenido, no ha sido con incrédulos. Las aflicciones más grandes que yo he tenido han sido con hermanos. Y si les preguntara a ustedes que si han tenido esos problemas, ustedes van a decir que sí. Casi estoy seguro, sí. Las aflicciones mayores, las tentaciones, o sea, los ataques a mi alma mayores han sido de hermanos. ¿Okay? Así es que en la iglesia, cuando pensamos que la iglesia es la que nos va a dar una paz incomparable, estemos preparados para ser decepcionados. ¿Okay? Hoy quiero hablarles de un poquito de cuál es la meta de la iglesia y cuál es su restauración. Que si es doctrina o es una restauración de un individuo. Yo creo que es ambos. Pero ¿cómo? ¿Okay? En la iglesia de Cristo, las marcas de la iglesia han tenido prioridad sobre el mensaje principal de la palabra de Dios. ¿Okay? Y vamos a tratar, quiero intentar de explicar temas que aquí en Mexicali no hemos tratado. ¿Okay? Primero, hubo una supuesta restauración de la iglesia de Cristo. Bueno, cuando hablo de restauración, quizás algunos van a decir, ¿qué es eso? Nunca nos has hablado de eso. ¿Okay? Okay. Y digo que una supuesta porque yo no me convencí que hubo una restauración de la iglesia de Cristo. Okay. ¿Qué es una restauración? Una restauración es de asimilar la iglesia de hoy a la del primer siglo. De que la iglesia de hoy sea una copia exacta. Para mí se me hace muy difícil que sea una copia exacta. ¿Okay? De creer lo mismo, de practicar lo mismo y de enseñar lo mismo. A eso yo le digo amén. Yo quisiera que las 5 iglesias que hay aquí en Mexicali, que las 5 iglesias practicáramos lo mismo, enseñáramos lo mismo y creáramos lo mismo. Pero la verdad es que no es así. ¿Okay? Ahora, para que la iglesia de hoy sea una copia exacta de la iglesia de la cual leemos en el libro de los Hechos del primer siglo, su autoridad, estos restauradores, su autoridad es el Nuevo Testamento, exclusivamente el Nuevo Testamento. Dicen o decían aquellos primeros restauradores que el Nuevo Testamento, desde, pues se puede decir del libro de los Hechos hasta el libro de Apocalipsis, es lo que se va a usar exclusivamente para establecer un patrón divino. Patrones con un modelo. ¿Okay? Patrón divino, un modelo celestial. Ahora, en el libro de Éxodo 25, vamos a ir a Éxodo 25 y vamos a tomar el tiempo para que encuentren estos versículos. Esta frase que vamos a leer se encuentra como unas 5
a 7 veces. Yo nomás me fui a Éxodo, ¿ok? Pero aquí Dios le da a Moisés las instrucciones para levantar el tabernáculo. Y con cada instrucción le dice a Moisés que haga las cosas como el modelo que él miró allá cuando estaba en el monte Sinaí. Dice Éxodo 25 y versículo 9, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño, o sea, el modelo o el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. ¿Okay? Y luego ya en el versículo 10 le da las instrucciones para el arca del testimonio. ¿Okay? Y en el versículo 40, después de que le da también de la mesa, el candelabro, dice el versículo 40, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. ¿Okay? Modelo era como un croquis que miró Moisés, él miró en el monte un tabernáculo. ¿Okay? Lo miró y le dijo, Dios, quiero que hagas en la tierra un tabernáculo igualito. ¿Okay? Ahora, modelo del Nuevo Testamento no se puede comparar con el de Moisés. ¿Okay? Moisés trató con oro, porque aquí en el capítulo 25 le dijo a Moisés, en versículo 3, esta es la ofrenda que tomaréis de ellos, oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros, teñidos de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para alumbrado, especies, y le hice ahí todo, ¿ok? Y son materiales, ¿ok? Moisés trató con eso. No es tan fácil con gente, ¿verdad? No es tan fácil con gente. Si le puedo preguntar a Moisés, oye Moisés, no es fácil con gente, ¿verdad, Moisés? Tuvo muchos problemas con la gente. Iglesia es gente. Y sabemos qué difícil somos nosotros. ¿Okay? Ahora, en Hebreos 8:5 se usa usa la palabra modelo en Hebreos, refiriéndose también a lo que acabamos de leer acá en el libro de Hebreos. ¿Okay? Y acá está hablando de una persona, ¿ok? Que viene siendo el modelo. ¿Okay? Dice en Hebreos capítulo 8 y versículo 1, y yo creo que aquí es donde también le hemos fallado cuando estamos enseñando este libro, porque aquí en el 8 nos dice cuál es la meta de esta carta. Dice el 8:1, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. O sea, desde el capítulo 1, versículo 1 hasta aquí, es lo que he tratado de enseñar, que tenemos tal sumo sacerdote. Okay. 2, ministro del santuario. Ok, ahora habla del santuario, pero no se desliga del sacerdote, dice ministro. Y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por el cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. El hecho de que Jesús murió en la cruz no era algo que se llevó en el momento, sino que este era el trabajo de él, el trabajo del sumo sacerdote. Y Jesús tenía que ofrecer algo. Dice el 4, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra. Okay. Vamos a hablar un poquito de eso, de la figura y la sombra. Okay. En un momento. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te mostró
en el monte. Que entonces aquí tenemos dos palabras donde yo creo que le hemos fallado. La palabra sombra y la palabra modelo. A lo menos los restauradores le fallaron en eso. ¿Ok? Y modelo, en el griego es la palabra tupus, de donde viene la palabra tipo o ejemplo. ¿Ok? Y Pablo le dice a Timoteo y a Tito, les dice a los dos, le dice, sean ustedes un ejemplo para los demás. ¿Ok? Sin embargo, el Nuevo Testamento nos presenta un modelo perfecto. ¿Ok? Ni Pablo, ni Tito, ni Timoteo eran modelos perfectos. ¿Ok? Y aquí leímos aquí los versículos del 3 de este tabernáculo, que era una sombra de algo perfecto. ¿Okay? Y lo repite varias veces en este libro de los Hebreos, que el modelo que él miró en el cielo era perfecto, y el que él iba a levantar en la tierra era una representación perfecta. ¿Ok? Pero ese tabernáculo presentaba como un modelo perfecto a una persona, a Jesucristo. ¿Okay? No a un santuario. ¿Okay? El tabernáculo hablaba de Jesucristo. ¿Okay? Si nos restauramos al modelo del Señor, seremos perfectos. ¿Ok? Seremos perfectos. Ahora, vamos a ir a Juan, capítulo 6. Aquel santuario nos dice que era verdadero, ¿okay? O perfecto, que levantó el Señor. Ahora que en Juan tenemos a los discípulos que se quedaron con el Señor, porque muchos, después de que les habló del pan, que él era el pan que descendió del cielo, ¿quién puede aceptar estas palabras? Y se fueron, lo dejaron. ¿Okay? Nos dice ahí en Juan 6 y versículo 66, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso irnos también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ninguna iglesia puede reclamar que nosotros tenemos las palabras de vida eterna. Nosotros solamente tenemos las palabras de vida eterna. Todas las iglesias tienen la Biblia. ¿Okay? Todas. ¿Okay? Pero ninguna iglesia puede decir, nosotros somos infalibles. Y eso fue uno de los errores que hicieron los restauradores, que llegaron a esa conclusión. ¿Okay? Ahora, el patrón divino de aquí de los Estados Unidos, cuando se empezó a establecer, este patrón divino se concentró en una restauración en papel. ¿Ok? En papel. O sea, estudiando y lo escribían y empezaron a hacer sus puntos, ¿ok? Lo que hace la iglesia y cosas así. El error más notable, quizás un error inocente, porque ellos ya venían de otras iglesias. Creo que los restauradores en Francia venían de Alemania, claro, Martín Lutero, ¿ok? Pero ellos salieron de la iglesia católica. Todos casi salieron de la iglesia católica. ¿Okay? Pero en su mente la iglesia era una institución. ¿Okay?
Y después vamos a hablar de eso, ¿ok? Pero ahorita todavía no, porque es otro estudio completamente diferente, ¿ok? Pero ese fue el error quizás inocente, ¿verdad? Que ellos así pensaban. Es el concepto, la idea que la iglesia es una cosa, como un recipiente, y hablamos de eso la otra vez, como una caja espiritual. Ahora, en Hechos capítulo 20, para despedirse Pablo de los hermanos, de los ancianos que se reunieron en Éfeso. Y yo creo que no nomás eran los ancianos de Éfeso, sino que los ancianos de todas las iglesias que rodeaban esta ciudad vinieron para oír a Pablo. Y Pablo les dice, miren, yo ya les di todo. En Hechos 20:26 dice, por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehusado a anunciarles todo el consejo de Dios. Varias de las cartas todavía no estaban escritas. Las cartas que escribió de la prisión todavía no estaban escritas, pero él ya les había anunciado todo el consejo de Dios. Ahora, en versículo 28 dice, por tanto, dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Okay? Cuando Cristo murió en la cruz, él murió por la iglesia, la compró. ¿Okay? Pero si la iglesia es una institución, murió por una caja espiritual que quizás tenía solamente a uno, al ladrón. ¿Okay? Pero si miramos la palabra iglesia no como institución, sino como gente, todo cambia. ¿Okay? Ahora vamos a ir a Mateo capítulo 16. ¿Okay? Y así enseñan, o se enseñaban, ¿verdad? Que murió por esa institución y en el día de Pentecostés se empieza a predicar y la iglesia se empieza a llenar de gente. ¿Okay? Pero cuando murió en la cruz, no había nadie dentro de esa caja. ¿Okay? Y esa es la idea de institución que a mí no me parece para nada. ¿Okay? Mateo capítulo 16 y versículo 18, donde empezamos este estudio, ahí en versículo 18, después de que Pedro le dijo que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que viene siendo la roca. ¿Okay? Le dice en versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, una piedrita, y sobre esta roca, una roca masiva, que viene siendo como una piedra angular, ¿verdad? Dice, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La palabra ahí, edificaré, en el griego es la palabra oikidomeo, que significa construir. Y está bien, la traducción se acepta. Pero esta palabra edificaré o en el griego oikidomeo, no todo el tiempo se traduce así. Y tenemos que considerar que el Señor esté hablando no de construir, pero de otra cosa. Vamos a ir a Hechos 7:47 y tenemos otra buena aplicación de esta palabra. ¿Okay? Hechos capítulo 7:47. Y la meta de esta lección es de que Dios por medio de Jesucristo reciba toda la gloria. ¿Okay? Toda la gloria. ¿Okay? Por la iglesia. ¿Okay? Ahora, aquí en Hechos 7:47 habla de Salomón. Dice, mas Salomón le edificó casa, le construyó una casa. ¿Ok? Y esa es una buena traducción también, no alegar contra eso. Pero ya en Hechos 9:31, la misma palabra, oikidomeo, miren cómo se usa. ¿Sí? Nos dice aquí, después de que Pablo fue convertido, ya no andaba persiguiendo a los hermanos. Dice el 31, entonces las iglesias tenían paz por todo Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se
acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Aquí la palabra que eran edificadas no quiere decir que eran construidas, sino que se usa en otro sentido aquí. Eran consoladas, pues. Eran animadas. ¿Okay? Ahora, en Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14 y versículo 19. Leemos. Dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Otra vez aquí la misma palabra, edificaré, allá en Mateo 16, 18. Aquí la palabra, más bien el sentido es animar, animarnos, ¿ok? Y 1 Corintios 14. El único capítulo que nos habla de cómo llevar a cabo una reunión. No tenemos tiempo, pero es todo el capítulo que tiene que ser decentemente y con orden. Pero aquí en el capítulo 14 trata con el uso de las lenguas, idiomas que los demás hermanos no pueden entender. Entonces Pablo dice, seguir el amor, porque el capítulo 13 así termina, que el amor es el más grande, el mayor de ellos. 14.1 dice, 1 Corintios 14.1 dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, o sea, que prediques, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. El que habla en lenguas y nadie le entiende, pues, ¿cómo que? ¿Qué dice? Pues, quién sabe. Okay. Pero el que profetiza, o sea, el que predica, habla a los hombres para ¿qué? Para edificación, exhortación y consolación. Okay. Edificación. ¿Qué significa eso? No se trata de construir, sino de edificar, animar, ¿okay? Confirmar. Dice el versículo 4, el que habla en lengua extraña, asimismo se edifica. Pero el que profetiza edifica a la iglesia, la anima. Y aquí la palabra, si la miran, esta palabra oikidomeo y la que está asociada a okidomeo, que viene siendo casi la misma palabra, tiene que ver con concreto. ¿Okay? Es la misma palabra. Versículo 5 dice, así que quisiera que todos vosotros hablases en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Okay. Hay más provecho para los hermanos, a no ser de a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Okay. Que la iglesia sea confirmada, asegurada, asentada en concreto. Okay. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y versículos 11. Okay. Primera de Tesalonicenses, perdón. Capítulo 5 y versículo 11. Dice, por lo cual, dice, y no me gusta levantarlos así fuera del contexto, pero si miran ahí, está hablando de Jesucristo. Dice 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Cuando pensamos en la salvación que hemos alcanzado por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, ya no importa
Si vives o mueres, no importa tanto. Si vives o mueres, vas a vivir con Él. Y dice, por lo cual, animados, dice el 12, los unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. ¿Se acuerdan el ladrón que le dijo al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? Y el Señor lo consoló, lo aseguró, lo asentó en concreto cuando le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Quizás muchos de nosotros así nos sentimos, que estamos ya en las últimas. Y viene un hermano y te edifica con palabras que te van a cimentar en la esperanza del Señor. El ladrón yo creo que murió a gusto con eso. Ahora, en Hebreos capítulo 9, vemos que Jesucristo, el Señor, cuando murió, no murió por una caja vacía. ¿Okay? No murió por una caja vacía, una caja espiritual que no tenía nadie, una institución, no. Él murió por gente que fue llamada desde los tiempos de Adán y Eva. ¿Okay? Dice ahí en Hebreos 9 y versículo 14, dice, porque hablando de la sangre de animales, dice el 14, ¿cuánto más la sangre de Cristo? El cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, todos los que vivieron bajo el Antiguo Testamento, los llamados, Abraham fue llamado, Moisés fue llamado, toda esa gente fue llamada. Los llamados reciben la promesa de la herencia eterna. Así es que Cristo no murió por una caja, una institución vacía, murió por gente. En Romanos capítulo 8, y el versículo 29 al 33, dice, porque a los que antes conoció, ¿okay? ¿Quiénes son estos? Pues está hablando de todo el Antiguo Testamento. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y que a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién son los escogidos de Dios? Pues allá en el Antiguo Testamento, cuando lees Isaías, Jeremías, todos los profetas, habla de los escogidos de Dios. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Okay? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Nada. Esta gente está asegurada en concreto. Todos los del Antiguo Testamento, ¿ok? La salvación de ellos, ¿ok? Estaba sentada sobre el Hijo de Dios y por eso puede decir estas cosas. ¿Okay? Bueno, la restauración empezó más o menos en los Estados Unidos y con esta idea de que la iglesia es una institución. ¿Okay? Y empezó en los Estados Unidos más o menos en el año 1808, ¿okay? Cuando hubo el primer bautismo, porque estas personas empezaron a leer las escrituras, ¿verdad? Y ellos estaban bautizados, pero
Unos bautizados en la iglesia luterana, otros en la iglesia de Inglaterra, otros en la iglesia en Francia, metodistas. Y Alejandro y Tomás Campbell, ellos eran de la iglesia presbiteriana. ¿Okay? Y cuando leyeron, ¿verdad?, que su bautismo, pues, no era el bíblico, decidieron bautizarse, pero tuvieron un problema porque ni Alejandro ni Tomás Campbell estaban en la institución. Y la idea persiste hasta hoy. Cuando, hermanos, viene alguien y les pregunta, ¿ya está bautizado? Que no es la pregunta apropiada, ¿verdad? Pero ¿ya está bautizado? Sí, ya me bauticé en la iglesia bautista. Y muchas veces los hermanos dicen, pues, si no está bautizado por la iglesia de Cristo, tu bautismo no sirve. Y es posible que el bautismo de ellos no esté bueno, pero eso no es lo que le debemos de decir. ¿Okay? Porque el bautismo no lo hace bueno la iglesia. ¿Okay? El bautismo lo hace bueno Dios. ¿Okay? Y nos dice la escritura que la simiente del reino es la palabra de Dios. ¿Okay? Y si la persona obedeció la palabra de Dios, no importa dónde se bautizó. ¿Okay? Pero muchas veces la palabra de Dios queda excluida en favor de la institución. Bueno, a partir de 1808, estudiando el Nuevo Testamento solamente, fueron estableciendo el patrón divino. Y para el año 1882, más o menos en ese año, se declaró que la iglesia del Señor fue completamente restaurada. ¿Okay? Y que en ese año, así como en Apocalipsis 1, de 12 al 13, las primeras iglesias empezaron a recibir su candelabro. ¿Okay? Y en la mente de los restauradores, cada iglesia que recibía su candelabro era una señal que estaba restaurada, que es lo que enseñaron. ¿Okay? Y muchos hermanos aceptaron esa enseñanza. Ahora, en los colegios y en las escuelas de predicadores de las iglesias de Cristo, este tipo de restauración es obligatorio. ¿Okay? Si quieres graduar de ese colegio o de esa escuela de predicadores, tienes que estudiarlo y tienes que aceptar esta restauración de una institución divina que ya está establecida, o sea, que ya estaba establecida en papel, en libros, folletos y predicaciones. La iglesia de Cristo es la única iglesia verdadera. Es lo que dice, es lo que se dice. Yo no fui a ninguna escuela. Me ofrecieron mandarme a una escuela de predicadores, pero gracias a Dios que no fui. En parte porque yo sí quería aprender a hablar y cosas así, estar entrenados, pero qué bueno que no fui. Okay. Ahora, la restauración en papel es lo más fácil. Es lo más fácil. Okay. Pero es un concepto errado. Ahora, vamos a tratar ahora con la otra falla notable que viene siendo la aplicación de tupus y sombra. Okay. Vamos a ir a Romanos, capítulo 5. Okay. Romanos capítulo 5 y vamos a leer otra vez, vamos a levantarlo de su contexto, pero vamos a leer de perdido el versículo 12 y nos dice ahí, Romanos 5:12, por tanto, dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no es inculpado el pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Ahora, el cual es figura, esa es la palabra, del que había de venir. Y la palabra ahí, figura, es la palabra tipo o modelo. ¿Okay? Así como el pecado entró por un hombre, la salvación va a entrar por un hombre, no por varios, por un hombre. Y solo Adán y el Señor entraron al mundo sin madre. Dios formó a Adán de la tierra y el Señor entró al mundo, ¿okay? Por medio del Espíritu Santo. Dijo ahí, solo Adán y el Señor entraron al mundo sin padre, o sea, ¿cómo se dice? Inseminación.
sin un padre Biológico. biológico, ¿ok? Y en eso son como un tipo igual, ¿ok? Pero así como entró el pecado por un hombre va a entrar la salvación, ¿ok? Ahora, ahí la palabra es tipo o modelo, ¿ok? Y el modelo nuestro es el Señor, ¿ok? Porque el tipo que presenta la escritura es una persona, no una institución. Y esa persona es el Señor. ¿Okay? Ahora, en el mismo capítulo, en el libro de Romanos capítulo 6, encontramos la misma palabra tipo. ¿Okay? En 6, 6 y versículo 17, pero vamos a ir un poquito para atrás, versículo 15, y dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Miren ahora lo que pasa aquí en el versículo 17, lo que pasó, dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Okay? Aquí cuando habla forma de doctrina, aquí optaron a enseñar lo que la iglesia enseña, ¿ok? Pero aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Aquella forma de doctrina, ¿ok? Lo que enseñaba la doctrina no era, no tenía que ver con la iglesia, tenía que ver con el que derramó su sangre, ¿ok? Y ahí es donde dicen, no, esta es la doctrina de la iglesia de Cristo. Esta es la doctrina que tienes que seguir, ¿ok? Ahora, en Colosenses capítulo 2, tenemos la palabra sombra, ¿ok? Colosenses capítulo 2. Y realmente el bloque empieza mucho más antes de lo que vamos a leer, ¿ok? Pero nomás vamos a mirar donde yo pienso que los restauradores le fallaron, ¿ok? Colosenses capítulo 2. Y aquí en el capítulo 2 está hablando de que los hermanos tengan cuidado que no sean engañados ni por tradiciones, ni por filosofías, ni por eh, un tipo de maltrato del cuerpo y cosas así. Pero entre todo eso menciona allí en versículo 16, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo. Todo lo cual es sombra, y es la palabra, de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Okay? Una sombra, el Antiguo Testamento, porque está hablando aquí, cuando habla de días de reposo, luna nueva y todo eso, está hablando de lo que se enseñaba de la ley de Moisés y de lo que se practicaba allí en el tabernáculo. ¿Okay? Se ofrecían sacrificios y Dios les dijo, les dio una dieta, lo que puedes comer y no puedes comer, ¿ok? Y les dijo las fiestas, 3 fiestas, y luego cómo contar los meses, luna nueva y todos los días de reposo, ¿ok? Dice el 17, es una sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo, es de Cristo. O sea, lo que la sombra proyectaba una sombra perfecta del Señor. Aquí también optaron desecharla. Los restauradores corrieron con esto, pero en dirección opuesta. Dicen, no, todo esto fue clavado en la cruz. Ahí en versículo 14, fue clavado en la cruz. Y no animaron a la gente, al contrario, desanimaron a la gente a mirar esta sombra, a mirar la sombra que se encontraba en todo lo que estaba escrito por Moisés. Otra vez en Hebreos capítulo 8, donde empezamos aquí el estudio, y en versículos 1 al 5 dice allí, nomás voy a leer del versículo 4 del 5, dice, así que si estuviese sobre la tierra,
ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. ¿Ok? Las cosas celestiales es el verdadero versículo, es el verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Ok? Versículo 2. El verdadero tabernáculo. Pero Dios no los dejó sin una pista, les dio una sombra cuando les dio las instrucciones para levantar el tabernáculo. ¿Okay? Y este tabernáculo era una sombra de las cosas celestiales. Y en la sombra ellos podían ver lo que el Señor iba a hacer cuando viniese a la tierra. ¿Okay? Iba a morir. Todos esos animales sacrificados, todo el derramamiento de sangre, Dios estaba gritándole al pueblo, tus pecados serán pagados con sangre, pero no de animales, sino con su propia sangre. Y le dijo a Dios que tuviera cuidado que lo hiciera así, porque no quería que le cambiaran algo, porque iba a proyectar una sombra diferente. Y Dios no quería, Dios, hágalo exacto así para que cuando el Hijo llegue al mundo lo puedan reconocer. ¿Okay? Sombra y modelo. Esa sombra y modelo a la que se refiere ahí en versículo 5 es de nuestro Señor y sumo sacerdote, porque así empieza el versículo 1. Tenemos tal sumo sacerdote, ¿okay? El que ministra y es el mediador. ¿Okay? Se aprecia que no encontramos la iglesia, ¿okay? En comillas, no encontramos la iglesia mencionada como un tupos, o sea, un modelo, o en sombra. Todo se refería al Señor Jesucristo. El error de mirar este tipo o la sombra y aplicarla a la iglesia, yo creo que sería el error más deslumbrante en este tema. Ahora sí vamos a ir a 1 Corintios 11:1 y vamos a ver que sí podemos imitar a hermanos en la iglesia. ¿Okay? Pero miren cómo se encuentra esta imitación. Y la palabra imitar en el griego, perdón, es la palabra mimetes, no es la palabra tupos, que viene siendo una copia exacta. Mimetes no es una copia exacta. ¿Okay? Dice aquí en 1 Corintios 11, versículo 1, dice, sed imitadores de mí. Mimetes es la palabra imitadores ahí, en versículo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Okay. Sed imitadores. También lo leímos allá en Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2. Okay. Cuando Pablo dice, sed imitadores. Okay. Vamos a leerlo, dice, y es la misma palabra, mimetes en el griego, dice, 5:1, Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Okay. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Okay. Nosotros podemos ser imitadores, no podemos ser una copia exacta. Hay gente que cada año, allá en las Filipinas y en otras partes, quieren ser una copia exacta al Señor y los clavan en cruces en los días de la Pascua. Y dicen que tenemos que ser como un tupo del Señor y los clavan. Pero no les pasan con la lanza, nomás los clavan, ¿verdad? Y los amarran y los bajan, ¿verdad? Y ya se recuperan de las heridas de las manos y los pies, ¿ok? Pero nosotros podemos imitar. ¿Okay? Y también Primera de Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 6. Y vamos a mirar aquí un poquito aquí de cómo empezó esta iglesia. Pero dice aquí en Primera de Tesalonicenses 1:6, dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo
a todos los de Macedonia, de Acaya, que han creído. ¿Okay? Dice, os hicisteis, fueron imitadores, dice. Vosotros viniste a ser imitadores de nosotros, porque Pablo y los demás judíos sufrieron de los judíos, y si ustedes también sufrieron de su propia gente. ¿Okay? Vamos a ver lo que pasó. ¿Cómo fue que ellos recibieron la palabra en gran tribulación? Vamos a ir a Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Y versículo 1. Dice así. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras. ¿Cuáles escrituras? Pues las que fueron clavadas. Las escrituras que ellos tenían en la sinagoga. La ley de Moisés. ¿Okay? Los profetas. ¿Okay? Dice, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron, que se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraron sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos que ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Estos hermanos obedecieron el evangelio a pesar de esta gran tribulación, ¿okay? Pero fue por medio de las escrituras. ¿Okay? Ahora, los restauradores tomaron el modelo de la gente, ignorando el modelo de Cristo, y el fin tenía que ser inevitable: error y división. Son pocas las iglesias que se establecen con alguien que llega y les predica y se hace una iglesia. Casi la mayoría de las iglesias se han establecido por división y por error. Ahora, para corregir este problema no va a ser fácil. La idea de institución es más lucrativa y muchos viven de la institución, así es que no va a ser fácil cambiar cambiar ese concepto. Ahora, el modelo perfecto es Cristo, el Hijo de Dios, y esa es la meta de restaurarnos a él. Vamos a leer para terminar aquí de Marcos capítulo 16 y versículo 15. Y esto nos va a dejar para la siguiente lección. No miré el reloj, hermanos, porque ni me preocupé tanto de eso, porque No sé. dice Marcos capítulo 16, el Señor le dijo a sus discípulos, versículo 15, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. La siguiente lección vamos a tratar con el evangelio. ¿Qué es precisamente el evangelio? ¿Okay? Eso vamos a hablar. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Okay? Cada uno esté responsable a oír eso y hacer su decisión. Le doy muchas gracias, hermanos, por la atención que me han brindado. Ya después de la última, la oración para terminar el servicio, si tienen preguntas, pues ahí podemos hablar un poco de lo que hemos hablado. Que Dios me lo bendiga. Vamos a cantar un himno.